A ver, déjame reflexionar un poquito sobre lo que acaba de pasar. Miremos qué es lo que le pasa al sistema, ¿no? Al sistema político, al sistema comunicacional, a todo. Cuando yo era chico, que tengo más años que ustedes, había 4 canales de televisión. 5 si tenías suerte y veías Canal 2. 5. Entonces había un programa político, o 2. Y no podíamos parar, nos teníamos que parar para cambiar de canal. En muchos casos la tele era blanco y negro. Ahora hay 150 canales en tu casa, en las plataformas digitales, y tu iPad y tu teléfono. Entonces lo que hay es una competencia feroz por la atención. Eso es lo que pasa. Entonces mientras ustedes están escuchando si mide o no mide el programa, otro programa está haciendo lo mismo, el televidente está viendo si cambia o no. Entonces lo que pasa es que parece que hay que ser estridente y hacer cosas bizarras para poder llamar la atención. Y eso, para no caerle a Cintia, ocurre con un montón de candidatos distintos que tratan de atraer la atención de distinta manera. En mi opinión, eso banaliza la discusión y el debate que tenemos que dar. Y son parte, para no caerle a los candidatos, porque es la manera que ellos se encuentran en el sistema, son parte también los medios de comunicación. Yo prefiero, ustedes lo van a tener de invitado a Maxi Puyaro. Cuando hablamos de lo que pasa al día siguiente o qué está pasando en la política, con la sociedad descreída, enojada, viendo angustiada, qué le pasa con respecto a su futuro, cuando en lugar de hablar de gente que pone en cana bandas narcos, arriesga su vida, va a dar testimonio, hablamos de estas cosas, en mi opinión, al ciudadano del otro lado, perdón que te diga esto, al ciudadano del otro lado le genera más incertidumbre con respecto al futuro. Y yo entiendo que es así el sistema, pero cuando digo banalización, estamos todos metidos en la banalización. Y entonces los candidatos antisistema, de cualquier tipo, lo que hacen es apelar otra vez a las excentricidades de distinto tipo y color para llamar la atención. En mi opinión, vos me preguntas, ¿es bueno o es malo para el sistema? No es bueno para el sistema, porque no se genera el debate con la profundidad que tenemos que tener. Eso es muy interesante. Ahora, mi duda y mi pregunta es, en general esas llamadas de atención no se traducían antes en votos. Esta vez pareciera que sí, estamos haciendo futurismo, pero pareciera... No por el fenómeno Milei, ¿no? Exacto. En Ciudad de Buenos Aires pareciera que sí. No ¿Eso es culpa de la difusión de eso o es...? No, es culpa de muchas cosas al mismo tiempo, como este mismo fenómeno, otra vez no estoy cargándolo sobre ustedes, porque este es un fenómeno que lo estamos viendo en otros países. Por supuesto tiene que ver con... ¿Sí? Evidentemente... Cambió la lógica comunicacional, cambió el negocio comunicacional. Y quizás la política todavía no le encontró la manera de captar la atención, ¿no? Yo creo que la política tiene que hacer un esfuerzo. Antes, vos ibas a un programa, no sé, al de Neustadt, iba alguien, aburría 25 minutos, pero no tenías alternativa. Entiendo el punto. Ahora, me parece que el deber de los partidos políticos es ser profundos en el diagnóstico, en las propuestas, y ser, si querés, atractivos o docentes a la hora de comunicar. Por eso a mí me encanta que se sumen los Martín Tetaz en la Ciudad de Buenos Aires para poder dar esos debates. Ahora... Me da un poquito de vergüenza algunas cuestiones de su propio partido, cosas que sean de gente... Pero yo lo dije, a mí no me gusta la infantilización de los jóvenes a la hora del mensaje, no me gusta que les invadan las plataformas políticas con mensajes vacíos, no me gusta que traten de usar palabras o léxicos que no le corresponden a nuestra edad o a los políticos porque quieren acercarse a los jóvenes. A mí me gusta la sustancia, no solamente para la hora de la elección, sino porque la elección no es un partido de fútbol, no es que a la noche del domingo vamos a ver quién ganó y quién perdió. A partir de ahí es que la sociedad redistribuye las cartas para ver cómo se arma la Argentina. Entonces yo lo que quiero ver detrás es, no sé, vuelvo a Maxi. Maxi tiene un grupo de 120 intendentes y presidentes comunales. Su candidata senadora es la secretaria de Hacienda de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, y antes administró el presupuesto educativo de toda la provincia con 30 años. Entonces a mí me parece que nos perdemos y otra vez al televidente, el otro al ciudadano que tiene que votar, cuando en lugar de mostrar las cosas buenas que hay en distintos lugares de la Argentina, mostramos algo que tiene poco recorrido a la hora de transformar lo que puede pasar. Me parece que le damos más desesperanza, esa es mi sensación. Este es un fenómeno de todos lados. Ahora, me preguntaba Luciana, ¿van a tener más votos o menos votos? No lo sé, yo soy muy respetuoso del ciudadano. Y nosotros hablamos, algunos llaman la atención o intentan, y después la veda, que arranca mañana a las 8 de la mañana, es para que los ciudadanos reflexionen y después nos toca a nosotros escuchar. Yo no soy candidato, soy ciudadano esta vez. Entonces a vos me preguntás, ¿qué va a pasar? Yo sé que voy a votar yo, obviamente,
Y después nosotros tenemos que escuchar. Los que son candidatos tendrán que escuchar lo que diga la sociedad. ¿Sabes que te escucho y estaba pensando en Miguel del Cel? ¿Te acuerdas cuando fue candidato en la provincia de Santa Fe por el PRO? Y me acuerdo... Esto de ganar. Claro, y nadie podía... Y ahí todo el mundo decía, uy, mirá si Miguel del Cel es gobernador de la... Era un outsider total de la política en aquel momento. Con todo el respeto... 2000 votos fueron la diferencia del Cel cuando perdió la elección. Fue nada, fue un suspiro. Fue con todo el prácticamente respeto, gobernador. No, por eso digo que me parece que no es un fenómeno tan nuevo, pero bueno, no, pero lo has tenido, ahora... pero lo has tenido antes, lo has tenido con Scioli cuando también decidió que iba a competir. Esto ocurre... Era un deportista, era otro perfil, y Miguel del Cel justo también es una persona que venía del espectáculo. Pero ocurre en distintos lugares del mundo. Schwarzenegger en California. Pasa. Ronald Reagan. Pasa. ¿Sí? Lo que quiero decir es, lo importante no es si alguien da ese salto, sino la sustancia al día siguiente. Yo le tengo un enorme respeto a Miguel del Cel, fue un gran candidato. Ahora, yo escribí un artículo en La Nación preocupado, porque me parecía que el candidato socialista, ¿quién era en su momento? Lifshitz, era Miguel, era como, claro, ahora me acuerdo, era Miguel, que después terminó siendo el mejor gobernador de la provincia de Santa Fe. Ahí digo, ojo con los fuegos de artificio a la hora de la elección. Ojo con esas cosas, porque no estamos decidiendo quién nos gusta más ese día, cuál es la boleta más linda, cuál es el TikTok más divertido. Estamos decidiendo cómo iniciamos una conversación sobre la Argentina posible. Eso es lo que hacemos. Hablando de fuegos de artificio, nosotros solemos decir los periodistas cuando la política hace estos fuegos de artificio, el show de luz y sonido. Bueno, Tecnópolis es literal y simbólicamente un lugar donde el oficialismo suele hacer mucho show de luz y sonido. Ahora te vamos a contar, le pedimos a los que escuche esto que vamos a contar ahora, porque ¿qué pasa? Por la pandemia, por el que antes estuvo el macrismo, estuvo cerrado, depende cuándo, digamos, pero estuvo cerrado una buena cantidad de tiempo. Fue centro de vacunación, fue centro de aislamiento. La primera fue centro de aislamiento, hoy Cristina lo recordó en su discurso porque le dedicó varios minutos a Tecnópolis. Lo que no contó Cristina es que la provincia tuvo que terminar dándole un subsidio a la gente para que quisiera aislarse en Tecnópolis, porque Tecnópolis estaba vacía, se gastó un montón de plata en desmontarla, en montarla con las camas para hacer el aislamiento y esos juegos que ella contó hoy, pero nadie quería ir ahí. Y fíjate lo que dijo hoy Cristina sobre Tecnópolis, y te vamos a contar que el gobierno decidió ahora, justo ahora, en el medio de esta semestre electoral, ahora, en pocos días, reinaugurar Tecnópolis, y van a gastar una fortuna. Escuchá a Cristina. Bueno, acá estamos en Tecnópolis. La verdad que es como recibirlos casi en el living de mi casa. Yo la siento mi casa, Tecnópolis. ¿Cuánto invertirías en renovar tu casa vos? Bueno, si dispusiera mucho dinero, a lo mejor invertiría mucho, pero en general el Estado Nacional no viene a ser una persona un Estado que... Escuchá este número. Mucho dinero. A ver. 350 millones de pesos mínimo. Ese es el mínimo. Otra vez nuestro productor Bruno Giacono estuvo haciendo ahí un rastreo finito de cuáles son las contrataciones no solo del Ministerio de Cultura, del cual depende Tecnópolis, sino también de otros ministerios que tienen stand en Tecnópolis para la reapertura de este living de la casa de Cristina, por decirlo de alguna manera. El living de la casa de Cristina va a volver a hacer lo que hacía antes cuando se hacían los grandes, no son festivales, son como grandes ferias que son muy interesantes. Yo he llevado a mis hijos a ver los dinosaurios porque es hermoso. Ahora es muy llamativo que cuando todavía no salimos de la pandemia, cuando todavía estamos muy asustados por la circulación y en el medio de la campaña, porque ahora hay elecciones, pero las elecciones generales son en noviembre, deciden relanzar ahora el 23 de septiembre para la primavera Tecnópolis, donde por ejemplo el Ministerio de Hábitat ya licitó y va a gastar para el stand del Ministerio de Hábitat casi 40 millones de pesos. Van a gastar casi 100 millones en un acuario. Eso es parte de todo lo que van a gastar en esta especie de campaña eterna, ¿no? Que es hacer el show de luz y sonido en Tecnópolis. O sea, sí, Lustó levanta la mano ahí, sí. Porque, a ver, varias cosas. Primero, cuando hablamos de cómo gestionar el Estado, hablamos de prioridades. Claro. La pregunta es si esto en este momento es prioridad, en este momento de la Argentina con las cosas que pasan. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, cuando Cristina dice, es el living de mi casa, ¿sí? Parece que lo maneja así, porque cierra un acto en un lugar del Estado. Averiguamos esto. Sí, preguntamos eso. Dijeron que lo alquilaban. El tarifario, 650.000 pesos. Hay que ver si están los gastos. No, eso es lo que se alquila, qué sé yo. Si va un Martín Lustó, una Luciana Geuna, para un evento... Lo alquilo a 650.000 pesos. Ese es el tarifario que tiene se lo pasa el Ministerio de Cultura. Nosotros preguntamos y dijeron que lo alquilaron. Preguntamos también cuánto pagaron. Quedaron en averiguar y nunca llegó el número. ¿No les crees? No, creo que es otra deuda pendiente de nuestra democracia, es cómo se
transparenta más los gastos de campaña y cómo se hacen más baratas las campañas. Maxi debe saber, ¿cuántos fiscales necesitas en Santa Fe? ¿10.000? 9.000. 9.000. La provincia de Buenos Aires, 40.000. Córdoba, 10.000. En un rato vamos a hablar de los gastos de campaña en redes sociales, porque es un gasto que ahí ya la política no lo puede manejar y se transparenta por sistema, digamos. Las empresas dicen cuánto ponen los políticos en las redes sociales, entonces es más fácil de chequear y hay millones de pesos invertidos en redes sociales. Millones de pesos y es un poco para lo de los gastos de campaña, tenemos que hacer un programa especial, algún día lo haremos, pero es realmente uno de los agujeros más grandes de la política. En general, pero en particular en Argentina, porque hay un montón de leyes que te avalan saber, pero es toda una construcción cuando lo declaran muy mentirosa, ¿no? Lo que declaran que gastan los políticos en la campaña. Nombró recién un montón de veces a Maxi Puyaro. Él fue ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, es candidato ahora. Rosario fue noticia estos días una vez más y la situación es escalofriante directamente. Podemos decir que Rosario sangra y lo más increíble es que mientras Rosario sangra, la política se pelea. Mirá lo que dijo Sabina Frederick. Sí, me parece que no sabe contar la reta. Nunca dije que la tasa de homicidios de la ciudad era más alta que la de Santa Fe, porque obviamente no es así. La tasa de homicidios en Santa Fe es la más alta del país. ¿Sí? Sí. Ahora, el incremento durante el 2020, ¿sí? Sí. En la ciudad de Buenos Aires, dicho por ellos mismos, 9 de abril, Diario Clarín, fue del 22%. Bueno, ahí estaba la ministra que después salió a aclarar un poco que ella dice, no porque haya aumentado más en la ciudad de Buenos Aires, es más grave el problema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires que en la provincia de Santa Fe y en particular en Rosario, ¿no? Claro, o sea, no podía decir otra cosa porque la cantidad de homicidios cuadruplica a la ciudad de Buenos Aires en Rosario, me parece que eso es indiscutible, ahí están los datos muy claros. Puyaro, que está acá con nosotros, buenas noches. Puyaro lo venimos mencionando, pero no se lo había visto todavía. Fue ministro de Seguridad. Hay un montón de preguntas. Él fue ministro cuando esto estaba sucediendo también. Yo he viajado por PPT Rosario un montón de veces a cubrir redadas como esta, ¿no? De crímenes hechos por sicarios. Ya van casi 10 años, yo creo, que se pueden contabilizar de esta saga de crímenes vinculados al narcotráfico. Y lo único que se nota es que todo está empeorando, Puyaro. ¿Por qué? Bueno, creo que por una serie de malas decisiones en nuestra gestión la violencia había bajado considerablemente, pero a través de no haber atacado a las bandas narcocriminales en el último tiempo, la descoordinación entre el gobierno provincial y el gobierno federal y fundamentalmente la caída de la faz preventiva, es decir, la cantidad de móviles en la ciudad de Rosario, de 180 pasaron a 50 o 60 para cuidar a todos los rosarinos, indudablemente esto impacta de manera negativa en el delito. Hoy el gobernador Perotti es candidato. La ministra de Seguridad de la Nación dice que no va a mandar más gendarmes porque el recurso humano es escaso y Rosario ya tuvo suficiente ayuda. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se resuelve? Digo, ayuda nacional no va a haber y parece que las autoridades de la provincia están con la cabeza en otra cosa. Bueno, creo que tenemos que hacer un esfuerzo para sentarnos en una mesa nación-provincia y además los diferentes poderes de la provincia de Santa Fe, cosa que no ha sucedido, para tomar este tema, agendarlo y trabajar para intentar resolverlo. Ahora, Puyaro, perdón, lo interrumpo, pero porque es como yo también estoy muy rosarina en esto, pero digamos, la gente se enoja mucho cuando escucha esto. ¿En qué sentido? En que es como ya lo sabe hace un montón de años la gente, lo sabe desde antes de que esto se vuelva tan visible también. Y sin embargo no pasa, no termina de pasar, no pasaba en aquel momento cuando era ministro, no pasa ahora. O a veces hay coordinación, pero no funciona. Esa es la sensación. No hay resultados, por lo menos. Claro, no cambia. Mejor, aún cuando trabajan coordinados, no déjame funciona. darte mi mirada, si querés. Sí. Mi mirada es cuando se trabaja coordinado nación y provincia y los tres poderes del Estado, el delito baja. En mi gestión el delito bajó, la violencia bajó en un 40% en la ciudad de Rosario y en un 60% en el delito predatorio en la provincia de Santa Fe. Ahora, creo que el gobernador Perotti tomó decisiones desacertadas durante mucho tiempo y de manera prolongada. Bajó la prevención, bajó la investigación, no coordinó con Nación y eso tuvo un impacto de un pico de la violencia que nos llevó a los peores índices de la historia de Rosario. Peores prácticamente que el 2003 y 2014. Entonces, quiero afirmar esto. Las cosas pueden funcionar mejor cuando vos le pones gestión, cuando vos le pones tiempo, cuando vos estás encima de las cosas.
El delito en la gestión de Miguel Lipchi, que a mí me tocó ser ministro de Seguridad, bajó y bajó de manera considerable. Las principales organizaciones criminales fueron detenidas, los monos fueron detenidos, Esteban Lindor Alvarado fue detenido, los Caminos fueron detenidos, los Funes fueron detenidos, los Romero fueron detenidos, los Bay fueron detenidos. Digo, no es que cuando el Estado coordina no funciona. Lo que sucedió en los últimos 20 meses es la descoordinación entre los poderes del Estado, justicia y poder ejecutivo principalmente. El gobernador no se juntó con el fiscal general durante 20 meses y en segundo término no coordina con Nación y eso hace que impacte el delito. Para Puyaro, pero también para Lustó, porque me parece que hoy lo que está claro en la provincia de Santa Fe, Lugo seguramente lo tenés más claro que yo, pero es que no hay un liderazgo político claro, digo, después de la muerte de Miguel Lipchi, hoy hay 4 candidatos en Juntos, o sea, 4 listas en Juntos por el Cambio, 2 listas inclusive en el oficialismo, Perotti y el Chivo Rossi. No se está, o sea, la política de alguna manera no está dejando abierta la posibilidad de la penetración de un liderazgo por fuera de la política, por decir, el narcotráfico, hemos visto en algunos otros lugares de América Latina, que muchas veces el narcotráfico viene a suplir un rol del Estado. ¿Podría pasar algo así en Rosario, en la provincia? A mí, no, bueno, la muerte de Miguel Lipchi deja un vacío en toda la política santafesina, pero hoy al Estado lo tenemos que ocupar los diferentes proyectos políticos. El narcotráfico no está copando el Estado, está muy lejos de eso. Lo que tenemos son altos niveles de violencia marginal, que lo tenemos que resolver con políticas públicas. Pero la política tiene que demostrar poder ser mejor para resolver estos problemas. Y como te decía anteriormente, es posible resolver estos problemas y es posible bajar el delito. Pero para eso hay que sentarse en una mesa. Me parece muy triste, la verdad, las expresiones de la ministra Frederick, como también me parece muy triste las expresiones del gobernador de la provincia de Santa Fe, que termina reclamándole por la tangente que nos puedan mandar más fuerzas federales. Hoy Rosario y hoy Santa Fe necesitan la participación de más fuerzas federales. La última venida de fuerzas federales fueron 160 personas, que por turno impactan entre 35 personas en calle, en definitiva. Es decir, hoy tenemos más gendarmes y más prefectos en La Matanza o en Lomas de Zamora que en toda la provincia de Santa Fe. Y eso tiene que ver con las prioridades que tiene que tener el Estado. Para nosotros hoy tenemos un problema de delito y tenemos un problema de violencia. Y eso debería agendarlo el Gobierno Nacional y colaborar con la provincia de Santa Fe. Sin embargo, no lo hace. Lo sumo a Gustavo, sí. Déjame darte mi mirada sobre eso. Primero, me parece que estamos confundiendo lo que pasa en un proceso electoral con quién es responsable de esto. Son los gobiernos provincial y nacional. Entonces vos decís, pero esta dispersión, mira, Juntos por el Cambio, estoy con lo de Facundo en la cabeza, con dar el paso. Juntos por el Cambio va a paso en 17 provincias. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La ciudadanía va a decidir cuáles son las mejores versiones de Juntos por el Cambio en las distintas provincias. Y ahí déjame entroncarlo con la primera discusión o con la primera parte del programa. ¿De qué depende que al día siguiente estas cuestiones tengan solución? Depende de la calidad de lo que votamos. Entonces, vuelvo. Vos lo ves a Maxi, lo ves tirando fuego de artificio. ¿Pero eso es un palo para Lozada? ¿Por qué un palo para Lozada? No sé, te lo pregunto. No, estoy diciendo cuál es la sustancia que... Yo no lo ves a Maxi, no es marketinero, reitinero, no pasa eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay de carácter y sustancia el día siguiente para abordar este u otros problemas que hay? Entonces, lo que vamos a hacer los ciudadanos en cada lugar... Hay paso, insisto, Juntos por el Cambio en 17 provincias, vamos a combinar las mejores listas posibles y en el caso donde se eligen senadores, 8 provincias, la ciudadanía elegirá los mejores candidatos a senador posibles. ¿Para qué? Para transformar las cosas al día siguiente. Entonces, si lo que hacemos es pensar que la elección es lo que resuelve, la elección, es decir, o que desordena la elección, si hay 4 listas, 3 listas, y debatimos de política con, otra vez, tirar cosas por la ventana para llamar la atención, no vamos a encontrar el camino. Yo estuve recorriendo la Argentina. Sin duda, perdón. Pero perdón, déjame decirte algo. Porque si no, parece que hay una desesperanza. Maxi te está diciendo esto se puede resolver y en un momento se resolvió y se acotó. Y tuviste grupos, narcos, pero pará. Yo lo que digo es, yo estuve recorriendo la Argentina. Hay un fenómeno que los medios nacionales no están captando de muy buenos candidatos con experiencia de gestión y otras características que no están siendo percibidos. Y eso es muy importante y no se está viendo y se va a ver el día de la elección. Bueno, qué bueno que se vea el día de la elección. Sí, porque yo creo que los ciudadanos lo están viendo.
Yo lo que digo en relación a esto y a la disociación que hablábamos antes de la política, porque digamos, hay una sensación muy nítida, que es cierto, yo no dudo de los números de estadística que dice Puyaro cuando habla de cómo bajó la criminalidad, cuando coordinaron mejor, baja, pero en una ciudad que lleva 8 o 9 años diezmada en cuanto a la violencia, es un nivel, vos estuviste en Rosario todo este tiempo, estos días, digamos, es la temperatura de la violencia muy fuerte y muy descontrolada, con un enorme ejército de mano de obra, además. Entonces, lo que la gente me parece que siente al final del camino es que en cualquier caso fracasaron. Yo discrepo en la siguiente dimensión, no solamente por el pasado, porque ahí está Maxi para darte las cifras, pero además hoy los monos están en cana porque los metió en cana él. Están en cana, pero tienen un teléfono fijo, un teléfono celular, te bueno, un asesinato. Perfecto, esa es la parte a la que me quería abocar. Primero, están en cana, ¿sí? Segundo, ¿cómo es que resolvés el problema definitivamente? Y vuelvo a lo de las elecciones y a cómo seleccionamos. La verdad es que cuando yo veo candidatos y uno decide ser ministro de Seguridad, le pone el cuerpo 4 años, le hacen un atentado, después va, se sienta y da testimonio de eso mientras está pasando esto en Rosario. Porque ¿hace cuánto fuiste al juicio? 10 días. 10 días. Entonces, Puyaro declaró como testigo. Declaró como testigo y entró caminando. Yo estuve, creo que el mismo día a la noche. Entró caminando, sin custodia, sin chaleco antibala, nada. Entró caminando, se sentó. Yo digo, ¿sabés qué? ¿Cómo se corrige? ¿Cómo es que el Estado mejora? Dame mucho Puyaro. Eso es lo que creo. Está bien. Es lo que, digamos, esa es la, digamos, es la mirada. Yo entiendo el punto, digo, en el fondo a veces pareciera voluntarista, porque ahí ya nos metemos muy profundo en Rosario. Hay una cosa voluntarista de creer que con la coordinación un problema que tomó semejante complejidad se desarma. Yo no creo. La Argentina toda adquirió en el lugar que quieras, la dimensión que quieras y el tema que quieras, una complejidad que parece inabordable. La única manera de abordarlo es con un Estado que sea mejor. Cuando yo a veces le pregunto a Maxi, pero vos no tenés miedo, ¿por qué haces esto? Dice, porque yo represento el Estado. Y ninguna banda criminal le puede decir al Estado lo que tiene que hacer. Yo tengo el poder del Estado detrás. Y cuando soy servidor... Este tema me resulta casi personal, pero una banda criminal le disparó al gobernador de la provincia de Santa Fe. Sí. No tuvo ningún problema en valerle... Valió juzgados, amenazó jueces, valerle la casa. Vuelvo a la calidad de gente que elegimos en el Estado para gestionarlo. ¿Y cuál es el coraje que tienen? No, otra vez no es esta pelea. La otra vez estábamos hablando de poder sindical, estábamos hablando de cómo cambiás el peso que tiene, la incertidumbre que tienen las pymes para contratar. Estábamos hablando de la hidrovía. Es gestionar un Estado que está cooptado, pero no por el narco, está cooptado porque se lo han apropiado a través del tiempo y no le llega a la gente. Y esas son peleas. Son peleas. Entonces, eso es lo que decidimos nosotros. Gobernar es hacer, dijo Cristina hoy. Sí, hacer bien, le diría, porque gobernar han gobernado un montón de tiempo. ¿Qué pasa, Lustó, si gana el gobierno, si gana el oficialismo el domingo? ¿Si gana en qué sentido? Si gana la elección. Depende cómo gane, cuánto gane, depende de muchas cosas. No, bueno, entonces, ¿qué sería ganar? Es un primer paso para una general. Acá estamos seleccionando candidatos. Ellos no están seleccionando candidatos. Nosotros en 17 provincias estamos seleccionando los mejores candidatos. No tienen paso, no tienen... Bueno, en Santa Fe sí, justo. Sí, en Santa Fe. Sin problema. Le agradecemos mucho a Puyaro. Sí, muchas gracias. Estuvimos hablando largo, era interesante siempre hablar. No, gracias a ustedes. Yo dejar un mensaje de esperanza que se puede mejorar el Estado y se puede mejorar la situación de la seguridad pública en Rosario si se coordina y se trabaja seriamente. Ahí está. Gracias, Puyaro, por venir. Lo vamos a... Ya nos vimos tiempo en política, así que a Lustó le vamos a hacer el ping-pong. Preguntas por sí o por no. No sé si pero no por otra vez. Pero sí te lo hacemos siempre. No, preguntas de ping-pong. ¿Sí o no? No, pero es que otra vez, pero estuvimos hablando de cómo le damos más densidad a la... y tengo que contestar preguntas por sí o por no. Sí. No, pero son porque son definiciones. Porque son definiciones. Pero le hago para que vea no se enoje. No me enojo, pero hicimos una reflexión colectiva sobre esto. Dale. Pero esto es otra cosa. Porque usted debe tener una opinión formada respecto de las indemnizaciones, que es un tema sobre el que se habló en esta semana y que entiendo que a la gente le importa, no me parece un tema banal. Sí. Entonces, tengo un proyecto presentado. No, por lo para que las fue indemnizaciones. Para eliminar. Claro, la reta dijo que había que eliminar las indemnizaciones. No, yo tengo un proyecto presentado que es un fondo de cese laboral. Bueno, es lo que dice la reta. Sí, pero está Facundo Moyano con lo mismo, está la UIA y la UIA joven con lo mismo, Maxi piensa lo mismo.
Sí, creo que le da un montón de incertidumbre el sistema actual a las pymes que no saben cuál es el pasivo que van a tener. Y un fondo de cese laboral, una de las cosas que te permite es... Tiene la UOCRA, ¿no? Perdón. Como tiene, ya existe, ya lo tiene el sector de la construcción, pero además te permite, si vos te vas del trabajo, llevarte una parte, si falleces, que tenga un sustento tu cónyuge, si te jubilás y ahorraste ahí, tener un suplemento. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Larreta. ¿En esta elección se define el rumbo de la Argentina? ¿Sí o no? Por eso es una... En todas las elecciones se define una parte del rumbo por lo que expliqué anteriormente. Vos me preguntás, ¿es la elección más importante de la historia? No. La primera elección legislativa de Alfonsín me parece la más importante de la historia de nuestra democracia. Bueno, te hago la última. Nos va a matar. Tenés que votar. ¿Bullrich hubiese sacado más votos que Vidal? No sé... Esa se la pregunto porque estuvieron Vidal y Bullrich acá y No, las pero dos dijeron... es que ahí yo soy muy respetuoso del ciudadano, lo que acabo de decir, no creo mucho en las encuestas y lo que tenemos que hacer desde la veda en adelante hasta que el ciudadano se expida es escuchar. Muy bien. Muy bien. Le agradecemos Gracias. mucho, Lustó. Antes que se vaya, nos vamos a ir al corte con esto. Bueno, esto es hacemos como un PRODE, no lo van a ver, por eso nos vamos a la pausa. Usted llena, deposita y cuando pasen las elecciones es su PRODE. ¿Cómo Como es de la Esta es de la ciudad. Claro, De la porque ciudad de ustedes Buenos es Aires, senador por la porque ciudad de senador Buenos por la Aires. ciudad.